with God, pero también agradecidos con cada uno de ustedes. and also grateful with each of you. Que el Señor les bendiga May God bless y you, que el Señor les continúe usando. and may God continue using Y you. es mi oración And it is my prayer que en este nuevo año that in this new year, usted y yo nos unamos you and I may con el unite mismo propósito with the same purpose de proclamar of de proclaiming que Dios existe. that God exists. ¿Cuántos dicen amén? Todo hijo de Dios Every child of God tiene la responsabilidad has the responsibility de proclamar to proclaim de que Dios existe. that God exists. Amén. Dios está obrando en cada uno de nosotros. God is working in each of us, Y Dios quiere que usted y yo and He wants for you and I vengamos a ser to transformados come and be transformed a la imagen de Jesucristo. in the image of God. Y de eso vamos a estar hablando este nuevo comienzo, este año, este mes de enero. And that's what we will be preaching about this new beginning of January. Empezamos el día de ayer We started last night hablando acerca del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. talking about the purpose that God has with Y each of us. hablábamos de cómo Dios And we talked about how God quiere llenar nuestras vidas wants to fill our de lives su amor with His love para que nosotros vivamos so that we may live proclamando el amor de Cristo. proclaiming the love of Christ. Es necesario It is que necessary usted y yo that you and I nos acerquemos confiadamente al Señor, may come with trust to the Lord. como dice la palabra en Hebreos, Like the Bible says in the book of Hebrews, de que debemos de venir con toda valentía that we have to come with all bravery delante del Señor before the Lord por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. because of what the Lord Jesus did on the cross. Amén. Es mi oración que este año 2023 It is my prayer that this year 2023 usted busque más del Señor you will look more of God y que usted represente a Cristo dignamente and that you may represent Christ donde with quiera que dignity usted vaya. wherever you go. Una de las cosas que me llena a mí de motivación One of the things that fills me with motivation en cada nuevo comienzo, in each new beginning, nosotros tenemos la oportunidad we have the opportunity de hacer las cosas mejores. to make things better. Ayer ya pasó, decía el canto. Yesterday passed. No podemos hacer nada por el año pasado, We can't do anything for what happened pero last sí year, podemos hacer algo por el presente, but we can do something for the porque present el mañana no es de nosotros. because tomorrow is not ours. Hoy es el día Today is the day el que Dios te ha citado a este lugar that God has put you in this para hablar place contigo, to talk to you, para despertar en ti to awake in you el liderazgo que Él quiere hacer en cada uno de the nosotros. leadership that He wants to put in each of us. Dios quiere que tú seas su representante. God wants you to be His Dios representative. quiere que tú te conviertas en un líder. He wants you to become a leader. Dios quiere que tú pongas en prácticas tus dones He wants you to put in practice your y gifts que tú and that proclames you may proclaim que Dios existe. that God exists. Yo quiero que pongas esto en mente, I want you to put this in mind, que tú y yo that you and I, somos la evidencia we are the que evidence Dios existe. that God exists. Dile al que está a la par, Tell the person tú next to eres you, la evidencia you are the que evidence Dios existe. that God exists. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Voy a invitarte que te pongas de pie I'm going to invite you to stand up y vamos a leer esta palabra and we're going to read this word en el libro de Gálatas. in the book of Galatians. Es una palabra, hermanos, de que me bendice y yo espero que también traiga bendición a tu vida. Y se encuentra ahí en el libro de Gálatas capítulo 6, el versículo 2 al 10. Lo vamos a leer con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una de las cosas que sobresale en esta parte bíblica que vamos a leer es la parte donde dice que cada uno de nosotros se encargue de nuestra responsabilidad. Número 1, que cada uno de nosotros se encargue de nuestra propia responsabilidad. Número 2, dice que revisemos nuestras actitudes o nuestro comportamiento. Y con esto en mente, yo quiero que leas esta palabra
que le pidas a Dios que te ayude para que tú puedas representarle a Él dignamente, porque tú eres la evidencia de que Dios existe. Leemos la palabra entonces, dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no lo es, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual, o sea, cada quien, examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucciones en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien Dios le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, o en otra versión dice, el que siembra para agradar la carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Oramos. Padre amado, te damos gracias Father, we give thanks por este nuevo comienzo. for this new beginning. Gracias por este nuevo año Thank you for this new year en el cual, Señor, tú nos permites in which, Lord, you allow us seguir to representándote. continue representing you. Venimos delante de ti We come before you, confiando, Señor, de que tú vas a abrir nuevas puertas, trusting that you will open new doors, que tú vas a abrir nuevos caminos that you will open new paths, y que nosotros cuidaremos and that we will keep del camino en el cual caminaremos. the path of which we walk on. Padre, pedimos que tú vengas Lord, we ask that you may come para bendecirnos, to bless us, para despertarnos, to awaken us, para ungirnos con tu espíritu, to anoint us with your spirit, para que nosotros podamos proclamar so that we may proclaim tu existencia. your existence. Señor, pedimos que tú vengas a formar en Lord, nosotros Lord, we ask that you may come to form in us el carácter de the Jesucristo character of Jesus y que Christ, juntos and that together podamos vivir we may live como evidencia as evidence de que tú existes. that you exist. Padre, sé tú obrando Father, be en working cada uno de in nosotros each of us, y ayúdanos, Señor, and help us, Lord, a serte fiel, to así como Be faithful to you. así como tú estás siendo fiel just as you are con faithful cada uno de with nosotros. each of us. Ponemos este servicio en tus manos. We put this service in your Pedimos hands. que tú bendigas al que hoy está presente en este lugar, We ask that you may bless those who are present in pero que this place, también bendigas, Señor, al que escucha por medio de las redes sociales, and also that you may bless those who listen y que todo, Señor, lo que aquí suceda through Facebook, and everything that today will te happen traiga a ti honra y gloria. will bring to you honor and En glory. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. La iglesia de Dios dice, Amen. amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Iglesia, Church, este es el día que hizo el Señor. this is the day that the Lord has made. Esta es la oportunidad que Dios nos da una vez This más. is the opportunity that God gives us once again. Este es el nuevo año que Dios nos permite This is the new year that God allows para us, que nosotros le representemos a Él so dignamente, that we may represent Him with para que dignity, nosotros proclamemos so that we may proclaim su existencia, His existence, para que nosotros proclamemos so that we may proclaim de que Él existe, that He exists, de que nosotros proclamemos and we may proclaim que Él es amor. that He is love.
En primer lugar, In first place, una de las cosas que la palabra nos llama a nosotros a hacer one of the things that the Bible calls us to do es que nosotros examinemos nuestra propia conducta. is for us to examine our own conduct. ¿Cómo fue el año pasado? How was last year? Podemos ver cómo hicimos el año pasado. We could see how we did last year. ¿Estuvimos caminando cerca con el Señor We were walking close with God, o estuvimos caminando a la distancia con el Señor? or were we walking at a distance with ¿Fuimos the Lord? fiel con el Señor Were we faithful with the Lord? o fuimos un poquito descuidados? ¿O nos Or descuidamos? were we not careful? Y no pudimos hacer lo que nos propusimos hacer. And we could not do what we proposed to do. Una de las cosas que sucede cada nuevo año One of the things that happens every new year es que muchas personas se hacen nuevas metas. is many people make new goals. Muchas personas Many people están firmando contratos en los gimnasios, are signing contracts at the gym. están queriendo ganar nuevas They metas, want to reach new goals. pero muchos de But ellos many of them terminan alejándose de esos gimnasios end up not going to the gym. y no cumplen su misión o sus And they metas. do not reach their goal. ¿Será que sucede lo mismo en la iglesia? Is it possible that the same thing ¿Será que happens cada in the año church? nosotros a veces hacemos nuevas promesas? Maybe every year we make new promises. ¿Será que cada nuevo año nosotros venimos con nuevas perspectivas? Maybe every new year we come with a new Y perspective. en el caminar de las quehaceres en la vida But we get distracted by things that we have to do in y life. terminamos apartándonos del Señor And we end up aparting ourselves o from the Lord, caminando lejos del or Señor. walking far away from the Lord. ¿Será que está sucediendo lo mismo que sucede allá afuera en el mundo con la iglesia? Is it possible that the same thing is happening? Si nos descuidamos, si If nos we are not descuidamos, careful, podríamos nosotros también hacer lo mismo que hace el mundo allá afuera. if we are not careful, we could do the same mistake that the world does. Así que Pablo dice, cada uno examine su propia conducta. So Paul says that we have to examine what we do. Y dice, la pregunta que hace, dice, ¿estás cumpliendo con la ley de Cristo? And the question that he makes is, are you fulfilling with the laws of the Lord? ¿Estás cumpliendo con el llamado del Señor? Are you fulfilling the calling that he has ¿Estás given? haciendo lo que el Señor te ha llamado a Are you hacer? doing what he has called you to do? ¿Estás representando a Cristo dignamente Are como you Él se lo merece? representing Christ with dignity as he deserves? ¿Estás metido o comprometido con el Señor? Are you promised with the Lord? ¿Estás comprometido con el Señor? Entonces tiene que actuar, como dice la palabra, responsablemente. Then the Bible says you have to act with responsibility. Cada uno, dice, es responsable de sus propios hechos. Everyone is responsible of their own acts. Yo quiero decirte esta tarde, iglesia, And I'd like to say today, church, nadie puede hacer por ti No lo one que can Dios do te for está you llamando a ti a hacer. what God is calling you to do. Yo no puedo hacer por ti I cannot do for you lo que Dios te está llamando a hacer, lo que tú what seas. God is calling you to do. Porque Dios quiere transformar cada una de nuestras vidas. Because God wants to transform each of our Dios lives. quiere desarrollar en cada uno de nosotros He wants to develop within each of us un liderazgo a leadership para que nosotros podamos representarle a Él dignamente so en that esta we may tierra. represent Him with dignity on this La earth. razón por la cual nosotros existimos The reason for which we exist es para glorificar al Señor. is to glorify the Lord. Muchos de nosotros sabemos Many of us know que la razón por la cual Dios nos creó a that the nosotros reason for which God era created para us que nosotros le is alabáramos, so that we may worship Him. pero que también But also, la segunda razón por la cual el Señor nos ha creado a the second nosotros reason for which God has y created nos ha us puesto en este planeta Tierra and has put us on this planet es para Earth que nosotros le representemos a Él dignamente. is so that we may represent
represent Him within Así me. que Dios quiere desarrollar en cada uno de So nosotros God wants to develop in each of us un liderazgo. a leadership. Porque el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros Because the purpose that He has with each of us es que nosotros seamos is fructíferos. for us to be fruitful. Jesús decía, por sus frutos les conoceréis. Jesus said, by your fruit I will know you. Y la palabra que acabamos de leer, In the word that we have just read, Pablo estaba motivando a la iglesia Paul was motivating the a church que ellos vivieran o que ellos caminaran o que anduvieran en el Espíritu. so that they may live and be in the Spirit. Y les dice que el que anda con la carne, And he says, those who are in the flesh, el que camina en la that carne, walk in the flesh, dice que va a heredar o va a recibir o va a cosechar they will inherit corrupción. corruption. Pero que el que anda en el But Espíritu, those who are in the Spirit, el que camina en el those who Espíritu, walk in the Spirit, dice que va a heredar o va a cosechar la vida they eterna. will inherit eternal life. Yo quiero que le dejes asentar en tu corazón lo que acabo de decir. Permite que Dios obre hoy en tu vida. Permit God to work today in your life. Porque Dios nos está llamando a nosotros Because God is calling en us este nuevo año in 2023 this new year a que 2023 nosotros anhelemos andar en el Espíritu. that we may want to be in the Spirit. Que nosotros finalmente, como decía el hermano, estamos aquí de pasadas. We are just passing by. Pero al final vamos a heredar la vida eterna. But in the end we will inherit eternal life. Pero necesitamos vivir comprometidos con el But we Señor. need to live promised with the Lord. Yo no te estoy pidiendo que te comprometas conmigo, con el hermano Omar, con la junta o con los líderes de esta iglesia. No le estoy pidiendo que te comprometas conmigo, to make a commitment. I'm not asking you to commit yourself with me, with Brother Mar, with anyone from the board group. Yo te estoy pidiendo que te comprometas con el Señor. I'm asking you to commit yourself with the Y Lord. que en este nuevo año And that in this new year tú puedas representar a Cristo. you may represent Tú puedas Christ. representar esta iglesia. You may represent this church. Puedas hacer la diferencia. And you may make the Y que tú difference. puedas vivir el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. And you may live the purpose that God has with you. Tenemos que mostrarle al mundo We have to show the world que Dios existe. that God exists. Y tú y yo somos la evidencia. And you and I are the evidence. La palabra dice que nosotros tenemos que ser las manos y los pies del The Señor. Bible says that we have to be the hands and the feet of the Lord. Tenemos que estar comprometidos. We have to be committed. Tenemos que asumirnos o We someternos have to submit a la voluntad de to the Dios. will of God. Tenemos que vivir We have to live conforme al Espíritu conforming to the para que Spirit nosotros podamos experimentar so la that we may transformación. experiment the transformation. Para que podamos experimentar la So that we may transformación experiment the transformation del poder divino de of the Dios divine power en of God nuestras vidas. in our hearts. Tenemos que ser más obedientes We a have su to be more palabra obedient to His word. y tenemos que vivir comprometidos con el Señor. And we have to live committed with the Lord. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que tú te comprometas esta tarde. Tell the person next to you, God wants you to commit. Tenemos que vivir comprometidos. We have to live committed. Que el fundamento de ese compromiso That the foundation of this commitment es el amor. is love. El fundamento The foundation de ese compromiso of this commitment o la base or the base es el amor. is love. El amor de Dios para con The love nosotros. of God for us. Y porque Él tuvo amor para con And nosotros because He had love for y us. porque Él tuvo compasión para con And nosotros, because He had compassion for ahora us. nosotros tenemos que vivir en amor Now we have to live y in tenemos love. que vivir en And we compasión have to live in compassion para los demás. for others. Y así juntos como iglesia And in this way together as a church, proclamar que Dios we existe. will proclaim that God El exists. Señor quiere God wants que nosotros vivamos comprometidos. for us to live committed. Antes de decir que tú amas a Dios, Before you say you love God, tienes que probar que amas a quien tus ojos pueden ver. you have to prove this by loving those who you can see. You know that? ¿Sabían eso?
No puedes decir que amas a You Dios cannot say you love God y no amas al prójimo. and you don't love your neighbor. Porque al prójimo Dios te permite verlo. Because your neighbor, God allows you to see. A Dios nadie lo puede And ver. God, no one can see. Y si tú estás proclamando que amas a And if Dios, you are proclaiming that you love God, pero no amas al but prójimo, you do not love your neighbor, entonces estás engañándote a ti mismo. then you are Amén. fooling yourself. Una de las cosas que nosotros podemos ver One of the things that we can see en las personas que están agradecidas con in the Dios people that are grateful with God es de que estas is personas that these people, con gratitud with gratitude, sirven a Dios. they serve the Lord. Sirven a They Dios serve the Lord porque hay gratitud en sus because corazones. there is gratitude in their Y hearts. toda persona, And every person, todo hijo de every Dios child of God es llamado is called a servir, to serve, es llamado is called a representar a to Jesucristo. represent Y Jesus. para representar a Jesucristo And to represent Jesus, tenemos nosotros que estar llenos de ese fundamento que es el amor. we need to be full of this foundation that is Tenemos love. que estar llenos de ese fundamento de la gratitud. We need to be full of gratitude. Y tenemos que tener And we compasión need to have y compassion actuar and act para representar a to Cristo represent Christ en este nuevo año in this 2023. new year 2023. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, When Paul had an encounter with the Lord, Pablo tenía una mentalidad Paul had a mentality. estaba actuando He was acting. equivocadamente. Era un espíritu religioso. It was a spirit of religion. Él estaba persiguiendo la iglesia. He was persecuting the church. Él estaba llevando preso a los cristianos. He was taking Pero imprisoning cuando él tuvo un encuentro con el But Señor, when he had an encounter with the Lord, dice la palabra que él quedó como muerto. the Bible says that he was like a dead man. Pero cuando despertó But when he woke up de este encuentro con el Señor, of this encounter, las primeras palabras que él dijo the first words that he said fueron: were, ¿qué quieres, Señor, que haga? "What, Lord, do you want me to do?" Yo quiero que usted le diga al Señor este año 2023, I want you to ask the Lord this year, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? "What do you want me to do, Lord?" Porque no creo que Dios se proponga que nosotros vivamos una rutina Because I do not believe that God wants us to live in a routine de simplemente venir a la iglesia. of simply coming to church. Yo no creo que Dios esté en este momento pensando de que nosotros nos volvamos rutinarios I do not believe that God wants for His children to live in a routine y que nos conformemos con simplemente venir a la and iglesia. that we may conform to just coming to church. Yo creo que lo que Dios está anhelando de todo corazón I believe that what God wants es wholeheartedly de que nosotros seamos transformados, is for us to be es transformed, que nosotros crezcamos is that we may espiritualmente, grow spiritually, es que nosotros despertemos, is that como we dice may la palabra, wake up as the Bible y says, que nosotros le representemos a Él and that we dignamente, may represent Him with y que dignity, nosotros vivamos comprometidos and that we may live committed bajo el fundamento del amor, under the foundation of y love, que sirvamos a otros and that we may serve con others amor, with love, y que nosotros proclamemos and that we may proclaim de que Dios that existe, God exists, y que nosotros estemos comprometidos and that we may be promised, proclamando siempre promising to proclaim la always existencia de the Dios. existence of God. Se requiere humildad, It requires humility. se requiere entrega. It requires commitment. Una de las cosas que podemos ver, One of the hermanos, things that we can see es que Dios siempre ha estado usando hombres y is that mujeres God has always been using que men and están women comprometidos con el who are Señor. committed with the Lord. Cuando vemos la historia de Pablo, When we see the story of dice la Paul, palabra que the Bible says Ananías that Ananias había estado en ayuno y en oración, had been in fasting and had been y que in praying. Ananías escuchó la voz del And Dios, he heard the voice of God, de que Dios le estaba pidiendo que él fuera and God was telling him to go y que él orara por Pablo. and that he would pray for Paul. Y dice que Ananías llegó donde Pablo estaba, And Ananias went to where Paul was, sabiendo quién era Pablo. knowing who Paul was. Dice que fue
And he went y impuso las manos and he put his hands sobre el apóstol Pablo. over Apostle Y cuando Paul. él oró por Pablo, And when he prayed for Paul, dice que los ojos de Pablo fueron the abiertos. scales from Paul's eyes ¿Qué fell. tal What if si nosotros, What if we, como hijos de as Dios, children of God, asumimos la responsabilidad assume our y nos responsibility sometemos, nos and we entregamos submit and we turn ourselves in de todo corazón wholeheartedly a representar a Cristo to represent Christ, y nos esforzamos, and we push ourselves para representarle a Cristo to represent Christ, y buscamos más del Señor. and we look for God more. Venimos We come y asumimos nuestra and we responsabilidad assume our responsibility, de que es nuestra that it is responsabilidad, our que responsibility, nadie puede hacerlo por that no one can do nosotros, it for que us, somos nosotros mismos that it is ourselves en nuestra propia in our voluntad, own will, que tenemos que decidir that we have to que decide vamos a levantarnos cada día that we're going to get up y every nos day vamos a postrar delante del and we're Señor, going to bow before the Lord, porque todo hijo de Dios, because every child of God, antes de hablar con el hombre, before speaking with man, tiene que hablar con Dios. has to speak with God. Antes de hablar con la creación, Before speaking with the creation, tienes que hablar con el Creador. you have to speak with the Creator. Y es tu And it responsabilidad is your responsibility de que como hijo de Dios that as a child of God, te acerques a Dios you may come más to God more, y que tú te and that comprometas you may con commit Dios yourself with God a venir en oración to come in prayer o constantemente constantly. para desarrollar el carácter de To Jesucristo. develop the character of Christ, Tenemos que venir we have to come más en oración. more in prayer. Tenemos que venir We have to come ayunando, fasting, estudiando su santa palabra meditating on His holy para que word, nosotros podamos oír la so voz that we de may Dios. hear the voice of God. ¿Y qué tal si el Señor nos usa And what if God uses us para despertar a alguien que esté dormido? to awaken someone that is asleep? Es más, anoche les decía a los hermanos Last night I told the brothers de que el distrito that the district nos está pidiendo a nosotros los pastores is asking us, the pastors, que reportemos to report cuántos visitantes llegan cada domingo a cada servicio. how many visitors come to each service. Porque hay dos cosas Because there are two things que hablan de una iglesia. that speak of a church. Una iglesia A church que diezma that tithes y una iglesia and a church que invita a otros that invites others es una iglesia saludable. is a healthy church. Y déjenme decirles, And let me tell you, este año que pasó, this year that passed, en las dos áreas, in the two areas, nosotros we estamos débiles. are weak. Las finanzas de esta iglesia, The finances of this church, los diezmos de esta the iglesia tithes of this church han venido decayendo have been falling. y cada vez que nosotros tenemos que hablar de esto, And every time that we have to speak of this, nosotros los pastores nos hacemos la pregunta the pastors ask themselves si estamos siendo fiel con el Señor. if we are being faithful with the Lord. Una vez me dijo alguien, One time I was told, la iglesia es lo que tú eres. the church is what you are. La iglesia es The church is lo que nosotros somos. what we are. Porque la iglesia no es estas cuatro paredes. Because the church is not these four buildings, La iglesia somos four nosotros. walls. The church is us. Tú representas a esta iglesia. You represent this church. Tú representas a Cristo. You represent Christ. Que el Señor nos despierte May God awaken us, y que nosotros seamos fieles and may we be faithful en este nuevo año. in this new year. Que nosotros seamos fieles May we be faithful en todas las áreas in all of the areas en lo que es el of ministerio. what is the Y que ministry, nosotros reconozcamos and may we que recognize todo lo que somos, that everything that we que todo are, lo que tenemos that everything that we ha have venido a nosotros has come to por la us gracia de through the Dios. grace of God. Iglesia, Church,
Ananías tuvo que caminar And Ananias had to walk a donde Pablo estaba to where Paul was. y puso sus manos And sobre he Pablo. put his hands over Paul. Y Pablo dice que sus ojos fueron abiertos. And his eyes were open. ¿Qué tal si este nuevo año What if this new year, Dios te usa a ti God uses you para despertar to awaken al que está dormido? those who are asleep? ¿Qué tal si este nuevo año What if this new year, tú empiezas a proclamar God, you begin to con proclaim dignidad with dignity de que Dios existe? that God exists? ¿Qué tal si este nuevo año What if this new year, Dios empieza a usarte God begins to para use que tú you vayas so you may go y que tú siembres and that you may plant ánimo encouragement en aquel que está desanimado? in those who do not have it? Pero se requiere pasión, But it requires passion. se requiere entrega, It requires se commitment. requiere It determinación. requires determination. Se requiere, hermanos, de que nosotros constantemente It requires for us to constantly recordemos que hay una misión que tenemos remember que that there is a cumplir. mission that we have to fulfill. Un líder A leader que está anhelando siempre glorificar a Cristo that wants to glorify God no simplemente reconoce que debe de ser fiel al Señor, does not simply recognize that he has to be faithful to the sino que Lord, también tiene visión but also has a vision para cada nuevo año. for every new year. Este nuevo año, This new year, la visión como líder, como pastor de esta iglesia, the vision as a leader and as a pastor of this estamos church, proclamando y creyendo y declarando we are proclaiming, declaring, and trusting de que este año va a ser un año de liderazgo, that this year will be a year of que leadership, este año va a ser un año de desarrollo, that this year will be a year of development, que tú vas a desarrollar el carácter de Jesucristo, that you will develop the character of que tú Jesus, vas a that crecer you will grow en el amor, in the love, en la pasión, in the passion, en la misericordia, in the y mercy, que Dios te va a usar and that God will use you para inspirar a otros, to inspire others para que otros se acerquen también al Señor. so that others may also come near the Lord. Así que tienes que tener visión. So you have to have a vision. Es más, hoy al salir de este lugar, Today as you leave this place, yo voy a pedirle a algunos de los hermanos I'm going to tell some of the brothers que cada uno de ustedes se lleve una invitación, una tarjetita, that each of you may take a card, porque an hoy invitation, because today el único visitante que está aquí the only visitor that we have es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Yo espero que el otro domingo And I'm expecting that yo next pueda week ver toda la congregación en este I lugar. may see all the congregation in Yo this pueda ver place. a ustedes trayendo a otros, I may see you bringing others, invitando a otros. inviting others. Así que yo quiero que te llenes de esa So I inspiración want you to fill yourself with this y que inspiration, tú vayas a orar por otro antes de llamarle para and that you may invitarle. go and pray for someone before Que you tú te call them. comprometas con Dios. That you may commit yourself with God. Porque cuando un hijo de Dios vive comprometido con Dios, Because when a child of God lives committed with God, proclama que Dios existe. they proclaim that God exists. Proclama que su iglesia They proclaim that the church es una iglesia donde se predica la palabra is de a church where Dios. the word of God is preached. Un verdadero hijo de A Dios true son of God vive inspirado lives inspired para inspirar a to otros. inspire others. Habla siempre bien de su He iglesia. speaks always good of well of his church. Sirve con amor Serves with love, y hace todo disponible para la gloria de and he Dios. makes everything available for the glory of God. Todos nosotros All of us somos llamados a actuar en fe. are called to act in faith. Y la fe nos lleva a nosotros a actuar como And the verdaderos faith hijos takes de us Dios. to act as true children of God. La fe nos lleva a nosotros a actuar como Faith verdaderos takes us hijos to de act Dios. as true children of God. La carne The flesh cosecha corrupción, plants corruption, pero el espíritu but the spirit cosecha vida eterna. plants eternal ¿Qué life. quieres cosechar este Harvests nuevo año? eternal life. What do you want to harvest this year? ¿Quieres cosechar frutos del Espíritu Santo? Do you want to harvest fruits of the Holy Spirit? Dios dice, God no te says- canses de hacer el bien. Do not get tired of doing good. Anoche leíamos la palabra en Proverbios Last night we read the word in Proverbs, y decía la palabra and the word said que debemos de cuidar that we have to take care nuestro caminar. We have to take care of where we walk. Debemos de cuidar nuestra imagen. We have to take care of our image.
Porque representamos a Cristo. because we represent Christ. Nosotros, hermanos, tenemos que proclamar con hechos We have to proclaim with de acts que Dios existe. that God exists. Y Dios nos llama a cuidar And God calls us to take nuestros care pasos. of our steps. Caminemos en el camino angosto. We have to walk Caminemos en el camino de la obediencia. on the path of obedience. Caminemos en el camino de la We have to santidad. walk on the path of Y holiness. proclamemos And we have to proclaim con hechos with acts de que Dios existe. that God exists. Dile a que está a tu lado, tú eres la evidencia que Dios existe. Tell the person next to you, you are the evidence that God exists. Estar comprometido con el Señor. To be committed with the Lord. Les decía, anoche hablábamos un poco de esto, de que Josué en sus días finales llamó a la congregación, llamó al pueblo de Dios, Joshua in his final days called the the people of God, y dice que citó a los ancianos de la iglesia, a los and he líderes, called the elders of the church, y dice que les dijo estas and he palabras. said these words. Esta palabra, hermanos, está en el libro de Josué, capítulo 24, 14. This is in the book of Joshua, chapter I think it, 24, verse did I 14. get it right? Did it say Josué 24? Yeah, 14. Dice, Josué estaba, hermanos, delante de una multitud de gente y sabía que sus días estaban por terminar. Y sabiendo él que las personas estaban debatiéndose en a quién iban a servir, les dijo estas palabras. Y yo quiero decirte algo antes de leer esta palabra. En cualquier lugar, en cualquier congregación, en cualquier iglesia, In any congregation, en cualquier comunidad in any community de creyentes, of existen tres tipos de personas. there exists three types of people. Existen aquellos que siguen a Dios de lejos. There exist those who follow God from afar. O sea, existen creyentes. There exist believers. Existen personas There exist people que no están comprometidas con Dios. that are not committed with God. Entonces aparecen a la iglesia So they appear at church de vez en cuando. every once in a while. Hello. Como no están comprometidas con el Señor, Because they're not committed with the Lord. llegan a la iglesia They come to church cuando no está lloviendo, when it is not raining, cuando sale el sol, when the sun is out, cuando no está frío, when it's not cold, porque todavía no se han comprometido con el Señor. because they are still not committed with the Lord. Pero también están But there also is aquellos que están comprometidos con el Señor. those who are committed with the Lord, Aquellos que son fieles con el Señor. those who are faithful with the Lord, Aquellos que se levantan cada domingo those who get up every morning, con la every Sunday, ilusión o con la pasión with the passion de ir a la iglesia of going to church y recibir la palabra de and Dios receiving the word of God y recibir el pan de and vida. receiving the bread of life. Alimentar el alma To feed the soul es nuestra is our responsabilidad. responsibility. Y todo aquel que está comprometido con Dios And everyone that is committed with the Lord sabe que para representar a Cristo en estos tiempos knows that to represent Jesus in these tiene que times, estar bien alimentado para que el animal, iba a decir, pero para que Satanás no lo arrastre. Entonces Josué dijo estas palabras. everyone knows that we have to be well fed so that the enemy does not pull you. And Joshua said these words, Porque el enemigo siempre anda buscando la presa que está más débil, ¿verdad? because the enemy is always looking for the captive that is the weakest. Y Josué, sabiendo que había estas tres tipos de personas en aquella multitud de personas, les dijo estas palabras.
Y hoy el Señor te lo quiere decir a ti personalmente. Por tanto, ahora ustedes, integrantes, intégrense al Señor. Oiga bien, o sea, en otras palabras, sométanse al Señor, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río. Es como que si yo le dijera esta tarde, deshágase de todo aquello que estuvo estorbando en su vida espiritual el año pasado. ¿Estamos ahí? Deshágase de todo aquello que le robó la bendición el año que pasó. Y aquellas cosas que usted le dio prioridad, hoy usted reconoce que no tuvo ninguna ganancia. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Dice la palabra de Dios. Desháganse de todo aquello que les robó la bendición de Dios. Get rid of everything that stole the blessings from God. Y ahora le dice, Eufrates, al otro lado del río, dice Eufrates y en Egipto, y le dice, y sirvan solo al Señor. Pero si ustedes le parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Y yo quiero decirlo de esta forma. Elige por tu propia voluntad qué vas a hacer en este año 2023. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Decide personalmente si vas a continuar desperdiciando el tiempo. Decide personally if you will continue to waste time. Decide personalmente Decide personally si vas a ser el mismo que fuiste el año pasado. if you will be the same person that you were last year. Infiel en los diezmos, Unfaithful, perezoso para venir al culto. lazy to come to service. ¿Puedo seguir? O vas a hacer, o vas a decidir Or will you decide servirle al Señor. to serve the Lord? Porque Dios nos está diciendo, escojamos, Because God is telling you, choose. ¿qué vas a hacer What will you do en este nuevo año? in this new year? ¿Vas a ser fiel al Señor? Will you be faithful to ¿Vas the a Lord? vivir en integridad? Will you live in integrity? ¿Vas a vivir en armonía Will con you el live in Espíritu? harmony with the Spirit? ¿Vas a andar conforme Dios te está pidiendo que camines? Will you go as God is calling you to walk? Entonces, esfuérzate Then strengthen yourself y sírvele al Señor. and serve the Lord. Y no te apartes, You're not apart ni a diestra ni a siniestra. to your right or to your left. Josué le estaba diciendo a aquel pueblo, Joshua was telling the people, elijan ustedes choose for yourself si van a servir a Dios if you will serve God o van a servir or if you will serve a los dioses de sus antepasados. the gods of your ancestors. Esfuércense. Esfuércense. Y José le dice aquella palabra, pero yo, le dice, pero por mi parte, And Joshua says, o sea, estaba diciendo, de mi parte, on my part, en mi in decisión, my decision, en mi in my determinación, determination, en mi
obligación, in my obligation, en mi responsabilidad, in my responsibility, en mi propio corazón, in my own heart, en mi familia. in my family. Yo y mi familia My family and I serviremos will serve al Señor. the Lord. Nosotros somos la evidencia de que Dios existe. We are the evidence that God exists. Y cada uno de nosotros And each of us fuimos lavados por la sangre de were Cristo. washed by the blood. La palabra dice que somos su pueblo amado. The Bible says that we are His beloved people. ¿Sabes lo que esto significa? Do you know what this means? Que tú eres libre. That you are free. Que tú tienes que decidir y escoger That you have to decide and choose para quién vas a vivir. for who you will live. ¿Para quién vas a vivir este año For who 2023? you will live this new year 2022. Hacer lo mismo, To do the same, obtendremos el mismo resultado. we will have the same results. No esperes un cambio Do not wait for a change while doing the same. Si quieres un cambio, If you want a change, si quieres un nuevo resultado, if you tienes que want a hacer new result, you cambios. have to make changes. Y tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. And you have to be brave, and De una cosa yo Committed. estoy seguro. there's one thing I am sure of. Es más, la palabra en el libro de Proverbios The Bible in the book of Proverbs dice que al Señor le goza says that the Lord rejoices ver a sus hijos to see His children caminando en integridad con Él. walking in integrity with Him. Al Señor se goza The Lord rejoices y dice que Él sonríe and He smiles cuando ve a un hijo o una hija when He sees a daughter or a son haciendo la voluntad de Él. doing His will. Decía yo, hermanos, anoche, de que en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1, hay una palabra que resuena. Y esa palabra, 11.1, no la tengo en la pantalla, pero voy a pedirle al hermano Mar que la lea mientras yo la encuentro. Hay una palabra que resuena en este versículo. Yo quiero que nos pongamos de pie y leamos esta palabra. Ahora bien, La palabra de Dios, leo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. la palabra que resuena allí es convicción. Es la convicción la que nos hace a nosotros actuar diferente a como el mundo actúa. Yo quiero que esta tarde tú te vayas de este lugar lleno de esta convicción. It is a, what is the word? Conviction. I have it here. It's esa convicción por medio de la fe. Yo quiero que escuches, porque esto es importante. It is conviction through faith. Si alguien te pregunta If someone asks you quién tú eres, who you are, ¿qué le vas a responder? what will you respond? Amén. No somos lo que hacemos, We are not what we do. somos lo que Dios hizo en nosotros. We are what God did in us. Y lo que Dios hizo en And nosotros what God did in us dice que somos redimidos, is He redeemed us.
somos liberados He liberated de toda us condenación. of all condemnation. Por tanto, dice, no hay más condenación. For there is, Pero también yo quiero que tú entiendas esto, que la convicción del cristiano the conviction of a Christian es de que él is that he ya fue lavado was already de washed todos sus of pecados. all his sins. I am clean. I am redeemed. Fui lavado. Fui redimido. Soy libre I am free para proclamar to proclaim a Cristo. Christ. Pero hay algo más importante. But there's something more important. Todo aquel que recibe a Cristo como Salvador en su vida, Everyone who receives Christ as a Savior in their life, Dios dice que envía su Santo Espíritu sobre nosotros. God sends His Holy Spirit over us. Y esto significa And this means de que usted y yo that you and I somos sellados con el Espíritu are Santo. sealed with the Holy Spirit. Recíbalo, Receive it. recíbalo en su corazón. Tenga usted la convicción Have the conviction de que usted fue lavado por la sangre del that Cordero. you were washed by the blood of the Tenga Lamb. usted la convicción Have the conviction de que usted ha sido that libre you have been set de free toda of condenación. all condemnation. Tenga usted la convicción Have the conviction de que usted ha sido sellado con el Espíritu that you have Santo been sealed with the Holy Spirit. y que usted es un hijo de Dios And you are a child of God. y que usted le va a representar And you will represent Him dignamente with en dignity este año in this 2023. year Porque esa 2023. convicción, Because mi it is querido the hermano, conviction es la que le va a ayudar a usted what will help you a sobrepasar cualquier problema que usted to tenga que surpass any enfrentar problem este that you año have to confront 2020. this year. Toda duda sale de usted Every doubt leaves you, y vive con convicción and you live with the conviction de que Dios está de su lado, that God is on your side, de que Dios está con that usted God is with you, y que Dios lo va a prosperar and God will prosper y que you, Dios va a desarrollar en cada uno de nosotros and God will develop in each of us el carácter de Jesucristo. the character of Christ. Que el Señor te bendiga, iglesia. May God bless you, Que el Señor te prospere may God prosper y que you, el Señor te llene and may God fill you de visión. with vision, Que encuentres un área donde vas a servir that you may find an area in which you will y serve, que tú seas un and that representante, you may be a representative, porque tú eres la evidencia de que because you are Dios the evidence existe. that God exists. Tú eres la You evidencia are de the que Dios evidence that God existe. exists. Proclámale Proclaim y alábale. and worship Him. Dale un gloria a Dios esta tarde. Que sea el Señor bendiciendo sus May vidas. God be blessing your Que el lives. Señor bendiga la audiencia de Facebook. May God bless the audience of Y que el Facebook. Señor prospere a cada uno de nosotros And may God prosper each of us en in el amor de Dios. the love of Christ. Amén.